Argentina es un país paradigmático para nosotros los latinoamericanos. Fue no solamente el país más próspero de América Latina ya por los años 20, sino que además fue uno de los más prósperos de todo el mundo. Sin embargo, tuvo un proceso de deterioro y hoy se enfrenta, de hecho, a un gobierno que parece tomar decisiones que empobrecen cada vez más al país. ¿Qué podemos esperar de esta Argentina que tiene tanto en muchos sentidos y que ha sido un fracaso en tantos otros? Vamos a conversar con Gerardo Bongiovanni, alguien que conoce muy a fondo este país. Gerardo Bongiovanni es presidente de la Fundación Libertad de Argentina. Él ha escrito con mucha frecuencia sobre lo que está pasando en su país y además tiene una perspectiva histórica que me parece realmente muy interesante. Gerardo, gracias por estar con nosotros Gracias aquí por invitarme, en la Sergio. entrevista. Yo sé que para los argentinos esto se ha dicho mil veces, pero a los mexicanos todavía nos cuesta trabajo entender qué pasó con Argentina, que allá en los años 20 era uno de los países más prósperos del mundo, más rico que Canadá o que Australia, y que pues hoy ha caído y ha caído a nivel no solamente de América Latina, sino que a veces parece incluso empeñado en autodestruirse. ¿Qué pasó en Argentina? Tampoco los argentinos estamos de acuerdo sobre esto, ¿no? Si estuviéramos de acuerdo sería más fácil, ¿no? Pero bueno, a mi entender, que es el punto de vista que comparten muchos argentinos, Argentina entró a una pendiente luego de 1930. En ese momento era uno de los 10 primeros países del mundo, y desde luego el primero en América Latina, a partir de aplicar políticas populistas, a partir de irse alejando de esa seriedad, de esa institucionalidad, de ese respeto a las libertades, de ese orden republicano. Esto se agudizó, comienza en 1930, cuando se rompe el orden institucional con un golpe de Estado de origen nacionalista, que como siempre fue apoyado por algunos sectores populares. Luego viene Perón, ahí el proceso populista se agudiza. Pero para no cargar todas las tintas en Perón, el tema no terminó con Perón, porque los gobiernos que vinieron después fueron iguales o peores que el peronismo, y llegamos incluso, Sergio, a una dictadura sangrienta, vos sabés, en los la años década del 70, sí. 70, y ahora, más recientemente, cuando parecía que con la recuperación de la democracia el país podía empezar a acomodarse, no ha sido así, y la verdad que los últimos 12 años hemos vivido un gobierno lamentable, un gobierno dramático, yo diría, porque hemos desaprovechado una década extraordinaria para toda América Latina en términos de los precios internacionales, del financiamiento, de la instauración de democracias y de incipientes economías de mercado. Argentina ha desaprovechado totalmente con un gobierno populista, orwelliano, porque ha reinventado la historia, que ha falseado todos los números. En Argentina nos hemos quedado sin estadística, ya no se sabe cuánto es la pobreza, cuánto es la inflación, cuánto es el Producto Bruto. Y bueno, por supuesto que va a costar recuperarnos, pero tenemos la esperanza de que en las elecciones, que son ya, en unas semanas, empiece un proceso de recuperación institucional. ¿Cuáles son las políticas que le han hecho daño a Argentina, que le hicieron daño? ¿Cuáles son estas políticas populistas? El populismo, por definición, es privilegiar el corto sobre el largo plazo, ¿no? Es fomentar el consumo en vez del ahorro y la inversión, es hacer cosas que satisfacen a la gente en el corto plazo, es generar clientelismo político. En Argentina se ha dado todo eso, ¿no? Gastar dinero del gobierno sin saber cómo se va a pagar después. Exactamente, fundamentalmente un aumento del Estado enorme, en particular en la última década el aumento del gasto público ha sido enorme. Por supuesto, eso ha conllevado el déficit fiscal, lo que ha generado más endeudamiento. Argentina tuvo, como todos sabemos, un default hace 14 años, que dicho sea de paso fue celebrado, yo diría, patéticamente por los diputados de la Nación, aplaudiendo el default, una cosa Así es. lamentable. Bueno, y hay quien dice que ese default, que ese impago por parte de Argentina fue la base del crecimiento económico de los años subsecuentes. ¿Tú qué piensas? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que por el contrario, la base del crecimiento económico que tuvo Argentina, que fue más modesto que el del resto de América Latina, fue justamente las condiciones, el contexto internacional Las materias extraordinario, primas. claro, especialmente. Tú fíjate que la soja, cuando se produce el default, la soja que estaba a 100, 120 dólares la tonelada llegó a costar 600. La soja Es en la México, soya, es la es la soya en soya. México, porque luego la gente no lo Sí, es entiende la en México. soya. Así Es la soya, que es el gran producto de exportación de Argentina, ¿no? Subió, se quintuplicó el precio de la soya, ahora bajó un poco, de todas maneras sigue siendo un precio razonable. Y bueno,
Eso pasó con todos los otros países de América Latina, precio del petróleo, del cobre, de todos los commodities. Argentina no aprovechó eso, tuvo sí un cierto crecimiento económico, pero que el gobierno impidió que se convirtiera en desarrollo. Una cosa es el crecimiento, otra cosa es el desarrollo. Explícanos, ¿cuál es la El diferencia? crecimiento es lo que te marca el Producto Bruto, ¿no? Que la economía crece al 6%. Ahora, que la economía crezca al 6% no significa que el país se desarrolle. Que el país se desarrolle significa que se baje, que se reduzca la pobreza estructural, que mejoren los indicadores sociales, que la economía se vuelva más productiva y que agregue valor agregado. Todas esas cosas en Argentina no se dieron. Yo estoy seguro, y somos muchos los argentinos que pensamos esto, que la pobreza estructural en la Argentina ha crecido en estos últimos años. Y eso es verdaderamente un pecado, porque en años de tanta bonanza económica de origen internacional, que la pobreza haya crecido, es tremendo. Ahora, ¿qué hace el gobierno? El gobierno intenta aliviar la pobreza coyuntural con dádivas políticas. Eso es generar clientelismo y no resolver los problemas de fondo. Tengo entendido que en este periodo también creció y además muy fuertemente el gasto público argentino, ¿es cierto? El gasto público pasó más o menos del 32-33% del producto, su participación, al 48%. Es decir, subió 15 puntos. Hoy Argentina es el país que tiene el gasto público en términos de su producto más alto de América y uno de los más altos del mundo. Por supuesto que ese aumento del gasto público conllevó también un fuertísimo aumento de la presión fiscal. Argentina tiene algunos impuestos insólitos, como por ejemplo el impuesto a las exportaciones agropecuarias de un 35%. ¿Qué país le cobra? Ningún país del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué país le cobra impuestos para exportar, ¿no? Y eso se lo hace el gobierno argentino nada menos con el sector agropecuario, que es un sector muy productivo y muy eficiente. ¿Qué va a pasar con Argentina ahora? Viene un cambio político, no sabemos en realidad quién va a ganar las elecciones, pero sorprende en realidad que el peronismo sigue estando muy fuerte a pesar de que no ha funcionado. Sí, da vértigo, como dice Vargas Llosa, que la opción en la Argentina después del peronismo vuelva a ser el peronismo, ¿no? Ahora, sin embargo, hay algunas buenas noticias, ¿no? La primera es que en el 2013 quedó abortado el proyecto de la señora Kirchner de reelegirse eternamente, que era la copia de lo que hizo Chávez, de lo que hizo Evo Morales y de lo que hizo Correa. Eso, gracias al voto de los argentinos, quedó eliminado. En ese sentido, los argentinos han mostrado, me parece, mayor conciencia política que los votantes de estos otros países. Yo creo que sí, y también una cierta reserva de institucionalidad, ¿no? La segunda buena noticia es que el kirchnerismo no pudo poner un hombre suyo, porque no tiene hombre suyo de nivel como para competir, ¿no? Entonces ha tenido que recurrir a un gobernador que es peronista, pero es más bien un peronista tradicional. Y la tercera noticia sería que a pesar de estas dos cosas, el peronismo pierda las elecciones y que gane alguno de los candidatos opositores, en particular el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, que representaría un cambio muy grande porque sería el primer presidente en la Argentina que no provendría de la estructura peronista radical, que es lo que ha ocurrido durante 80 años. ¿Qué habría que hacer para que Argentina pudiera crecer nuevamente, pudiera desarrollarse, no nada más crecer? ¿Habría que cambiar algunas de las políticas que se han aplicado en estos últimos años? ¿Y cuáles serían estas políticas? Casi todas las políticas habría que cambiar, ¿no? Habría que volver a políticas que promuevan la actividad privada, habría que volver a un gasto público razonable, a políticas fiscales razonables, habría que desregular una buena parte de la economía. Este gobierno ha creado una maraña de regulaciones, subsidios, protecciones y desprotecciones que favorecen a unos y perjudican a otros. Habría que volver a una política razonable, que es más o menos la que tienen la mayoría de los países en el mundo y también en América Latina. Si uno saca esos 4 o 5 países llamados bolivarianos, uno ve que en general se promueve la actividad privada. Habría que dar un poco vuelta a todo esto. Y también algunos cambios institucionales, porque este gobierno kirchnerista ha dañado mucho a las instituciones. ¿Cómo es la situación en Argentina? ¿Persiste todavía el espíritu empresarial? ¿Persisten los mercados? ¿Se funcionan bien? Dañados, porque este gobierno, como decimos, los ha atacado mucho, pero en Argentina hay un gran potencial que está ahí como latente, ¿no? Por supuesto que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que hacer un trabajo de desmontar una cantidad de
políticas equivocadas del kirchnerismo, aunque sea un gobierno peronista, porque hay cosas... Argentina tiene un cepo cambiario, por ejemplo, parecido al de Venezuela. ¿Qué significa un cepo cepo cambiario? cambiario? Quiere decir que no se puede comprar dólares. Tú no puedes comprar dólares más que si te autoriza. Ya sí, ya estás, de hecho, tienes una limitación enorme al mercado libre, ¿no? Totalmente. Hay dos tipos de cambio. Hay un tipo de cambio oficial que está a 9 y un tipo de cambio paralelo que está a 16, y que es el que toda la gente toma como referencia, por supuesto, ¿no? Entonces me parece que va a haber una gran tarea de desmontar políticas del kirchnerismo, pero creo a la vez que Argentina tiene una gran capacidad de recuperación, ya la ha mostrado. Hay muchos argentinos que están ahí en la gatera, como decimos nosotros, preparados para salir a dar la pelea, para invertir, para agrandar sus empresas. Hay mucho espíritu emprendedor en la Argentina, es un país que tiene uno de los mejores índices de emprendedurismo en el mundo. Es decir, creo que es un país con capacidad de reacción. ¿Qué pasa con el sistema educativo argentino? ¿Es bueno? El sistema educativo, tenía fama de ser el mejor. Como tú sabes, era el mejor. Argentina fue el primer país, según algunos del mundo, que abatió en analfabetismo, además lo hizo en 30 años. Un sistema de educación pública muy bueno, muy duro. Eso ha ido cayendo, Muy impulsado por un Sarmiento. Sarmiento fue así es, Sarmiento fue el creador de ese sistema que generó sobre todo las famosas maestras normales, que eran personas de un profesionalismo impresionante. Eso se ha ido perdiendo. Claro, queda algo todavía, digamos, de aquel sistema. Es un capital que se ha ido perdiendo, pero claro, todavía queda algo. Pero ya Argentina, por ejemplo, no lidera evaluaciones internacionales educativas como antes lo hacía. Queda ¿no? incluso a veces hasta abajo de México, y en México nos quejamos mucho de cómo Y estamos. lo mismo la Universidad Argentina, que supo ser muy buena y que supo atraer a muchos estudiantes, especialmente sudamericanos, ya cada vez menos, ¿no? Pero también en eso yo creo que hay una esperanza si el país recupera cierta institucionalidad. El kirchnerismo intentó aumentar el presupuesto educativo, y lo hizo, de hecho, y eso podría decirse unas cosas buenas que hizo. Pero claro, como no hizo ningún cambio en el sistema, todo sigue funcionando muy mal, ¿no? Porque a veces estas cuestiones no son solo de presupuesto. El presupuesto es importante, pero tiene que ser acompañado con un ordenamiento y con una institucionalidad. Bueno, de hecho hemos visto que subió el gasto público argentino. ¿Mejoró la eficiencia del Estado argentino? Para nada, para nada. Hoy cada vez más los ciudadanos argentinos requieren contratar ellos mismos servicios privados como la seguridad. La inseguridad es un problema bien complicado en Argentina. Nunca lo fue en Argentina. Nunca lo fue. Mira, mi ciudad, Rosario, que hasta hace 10 años era Disneylandia, hoy tiene 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, tiene un índice muy alto ya en términos... 25 es superior al de México, a pesar de la mala fama que tiene México. Por eso, la ciudad de Rosario ha tenido un deterioro en los últimos 5 años. No es la media argentina, pero mi ciudad, que era una ciudad muy tranquila, a partir de la irrupción de bandas armadas, del narcotráfico, todos los problemas que ya conocemos en otros países, el problema es bien grave. Y bueno, y todo el mundo tiene que recurrir a la seguridad privada, lo mismo con la educación, lo mismo con la salud. O sea, el Estado se fue del 32, 33 al 48% de la economía, y la gente tiene que requerir cada vez más y pagar cada vez más servicios privados. Esto muestra la inviabilidad de este modelo, ¿no? Y sin embargo, yo a veces veo que los argentinos siguen siendo optimistas hacia el futuro. ¿Tú lo eres? Yo soy optimista hacia el futuro, ¿no? Creo, insisto, que ese gran potencial que tiene Argentina está ahí. Todos somos nietos de inmigrantes. Hay una broma que los argentinos somos españoles con apellido italiano, y algunos poco críticamente dice que se creen ingleses, ¿no? Pero la verdad que Argentina es un país con un espíritu emprendedor muy fuerte, que se ha equivocado en sus decisiones políticas, pero creo que en la medida que se ordene un poquito la política y la institucionalidad, Argentina no sé si volverá a ser el 7º país del mundo, quizás no, es otro momento, pero va a volver a ser un país donde las cosas van a estar mejor. Gerardo Bongiovanni, presidente de Fundación Libertad de Argentina, gracias por esta conversación. Muchas gracias, ha sido un gusto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.